Después de que mi esposa falleció y mis hijos me echaron de casa, yo estaba trabajando como chofer cuando recogí a un pasajero en un hospital. Un anciano entró al carro y se congeló mirándome. Me preguntó con voz temblorosa si yo era un García. Le dije que sí. Él comenzó a llorar y me dijo que buscaba a mi familia hacía 60 años. Me llevó a una oficina y abrió una caja fuerte antigua cubierta de polvo. Sus manos temblaban mientras giraba la combinación. Me dijo que mi padre había salvado su empresa de la quiebra en 1965, pero que nunca había recibido las acciones prometidas. Cuando finalmente abrió esa caja fuerte y me mostró los documentos, cuando vi la cantidad de dinero acumulada durante décadas, olvidé cómo respirar. Pero para entender por qué ese momento me destruyó y me salvó al mismo tiempo, necesito contarte cómo llegué hasta ahí, manejando un taxi a los 73 años, sin familia y sin esperanza. 6 meses antes de ese día, yo tenía una vida. No era perfecta, pero era mía. Tenía una casa pequeña, una esposa que había sido mi compañera por 45 años, y 2 hijos que creía que me querían. Patricia lo era todo para mí. Cada mañana ella preparaba café con 2 cucharadas de azúcar. Ese olor a café recién hecho era mi rutina, mi consuelo, mi hogar. Cuando el cáncer se la llevó en marzo, en menos de 3 meses, ese olor desapareció para siempre. Y con él se fue todo lo que yo conocía. Los primeros días después del funeral fueron un borrón de dolor y silencio. La casa que antes rebosaba con su risa ahora solo tenía eco. Moisés y Emilio, mis hijos, vinieron a visitarme las primeras semanas. Trajeron comida preparada y palabras vacías. Pero yo notaba algo diferente en sus miradas. Ya no me veían como a su padre. Me veían como a un problema que necesitaba solución. Y esa solución llegó un martes por la tarde, exactamente un mes después de enterrar a mi esposa. Moisés tocó a mi puerta con papeles en la mano y una expresión fría que nunca le había visto. Me hizo sentarme en la mesa de la cocina. Me explicó que la casa estaba a nombre de Patricia, que legalmente ahora les pertenecía a ellos, que habían decidido venderla porque necesitaban el dinero, sus propias familias, sus propias deudas. Les pregunté dónde esperaban que viviera yo. Emilio, el menor, respondió sin mirarme a los ojos. Dijo que yo debería buscar un apartamento pequeño, algo que pudiera pagar con mi pensión de jubilado. Mi pensión era de $400 al mes. Apenas alcanzaba para comprar comida. Se lo dije con la voz quebrada. Moisés se encogió de hombros. Me dijo que ellos no podían mantenerme, que tenían sus propias responsabilidades. Fue como si me clavaran un cuchillo en el pecho. Mis propios hijos, los niños que cargué en brazos, que llevé a la escuela cada mañana, me estaban echando a la calle como si yo no fuera nada. 2 semanas después, yo estaba viviendo en un cuarto alquilado que costaba $300 al mes. Era del tamaño de un armario. Las paredes eran de un amarillo sucio. Olía a humedad y a los cigarrillos del vecino. La ventana daba a un callejón donde se acumulaba la basura. No había cocina, solo un hornillo eléctrico y un pequeño refrigerador que hacía un zumbido constante. El baño estaba compartido con otros 3 inquilinos. El colchón tenía resortes que se me clavaban en la espalda. Era lo único que podía pagar y aún me quedaban $100 al mes para comida. Las noches eran insoportables. Me quedaba despierto mirando las manchas en el techo, escuchando las peleas de los vecinos a través de las paredes delgadas. Me preguntaba cómo había llegado hasta ahí. 73 años de vida. 45 años de matrimonio. 2 hijos criados con amor. Y ahí estaba yo, solo y abandonado en un cuarto que parecía una celda. Pensaba en Patricia constantemente. Me preguntaba si ella podía verme desde donde estuviera. El hambre no perdona el orgullo. Después de 2 semanas comiendo solo pan y frijoles enlatados, supe que tenía que hacer algo. No podía sobrevivir con $100 al mes. Me registré como conductor en una aplicación de transporte privado. Pensé que nadie me aceptaría. Un viejo de 73 años compitiendo contra jóvenes. Pero me aprobaron en 2 días. Me dieron una calcomanía para el parabrisas y acceso a la aplicación. Eso fue todo. El primer día casi choco 3 veces. Mis manos sudaban sobre el volante. Los pasajeros subían apurados, algunos amables, otros groseros. Yo trataba de concentrarme en no perderme, en no cometer errores. Cada vez que miraba el espejo retrovisor veía a un extraño. Un hombre demacrado con ojeras profundas. Había perdido más de 20 libras desde la muerte de Patricia. Trabajaba 12 horas al día, a veces 14.
desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. Mis piernas se hinchaban tanto que apenas podía caminar. Mi espalda ardía con un dolor constante, pero no podía parar. Cada viaje significaba 3, 4, 5 dólares. Dejé de comprar cualquier cosa que no fuera necesaria. Nada de café, nada de carne. Solo arroz, frijoles y pan barato. Los domingos eran una tortura especial. Antes eran días sagrados. Patricia cocinaba su famoso pollo asado. Los niños llegaban con sus familias. La casa se llenaba de risas. Ahora los domingos eran solo otro día de trabajo. Otro día de recoger extraños y escuchar fragmentos de sus vidas felices mientras yo me moría por dentro. Familias que iban a almorzar juntas. Parejas de ancianos que se tomaban de la mano. Cada viaje era un recordatorio doloroso de todo lo que había perdido. Pasaron 4 meses así. 4 meses de soledad, cansancio y desesperanza. No recibí ni una sola llamada de mis hijos. Ni un mensaje. Era como si yo hubiera muerto junto con Patricia. Hubo noches en las que consideré rendirme. Pero algo en mí, tal vez el recuerdo de Patricia, me obligaba a levantarme cada mañana y seguir adelante. Fue un jueves por la tarde cuando mi vida cambió para siempre. Recibí una notificación de viaje. Recogida en el Hospital General. Destino al centro. Era una carrera corta, probablemente 8 o 10 dólares. Normalmente evitaba el hospital por el tráfico, pero ese día necesitaba cada centavo. Acepté el viaje y conduje hasta la entrada principal. Estacioné en la zona de recogida y esperé. Pasaron 5 minutos. Luego 10. Estaba a punto de cancelar cuando vi a un anciano salir por las puertas de cristal. Era un hombre mayor, probablemente de mi edad. Caminaba despacio, apoyándose en un bastón de madera oscura que parecía antiguo y costoso. Vestía un traje gris perfectamente planchado, con corbata azul marino y zapatos que brillaban. Su cabello era completamente blanco, peinado hacia atrás con gel. Todo en él gritaba dinero, clase. Me bajé del carro para ayudarlo. Abrí la puerta trasera y extendí mi mano. Él levantó la vista para mirarme y en ese instante todo cambió. Se quedó completamente inmóvil. Su rostro se transformó en una máscara de shock absoluto. Sus ojos, de un gris claro casi transparente, se abrieron enormes. Su boca se abrió y el bastón tembló en su mano. Pensé que estaba teniendo un ataque. Le pregunté si se sentía bien, si necesitaba un doctor. Pero él no respondió. Solo me miraba como si estuviera viendo un fantasma. Finalmente habló. Su voz salió ronca, cargada de emoción. Me preguntó mi apellido. Yo estaba confundido, pero respondí. Le dije que me llamaba Leopoldo García. En el momento en que escuchó ese apellido, sus ojos se llenaron de lágrimas. Lágrimas reales que comenzaron a rodar por sus mejillas. Repitió mi apellido 2 veces, García, García, como si fuera una palabra mágica. Luego me preguntó con voz quebrada si yo conocía a un hombre llamado Héctor García. Sentí que el mundo se detenía. Héctor García era mi padre. Había muerto hacía 30 años de un infarto. Le dije que sí, que Héctor había sido mi padre, pero que falleció hace mucho tiempo. El anciano cerró los ojos con fuerza. Más lágrimas cayeron. Susurró algo en voz baja que no pude escuchar. Luego abrió los ojos y me miró con una expresión que mezclaba alivio, tristeza y culpa. Me dijo con voz firme a pesar de las lágrimas que había estado buscando a mi familia durante 60 años. 60 años. Yo no entendía nada. No conocía a este hombre. Nunca lo había visto. Pero él hablaba como si conociera secretos sobre mi familia que yo ignoraba. Me pidió que por favor no fuéramos al destino original. Que lo llevara a su oficina. Que había algo que necesitaba mostrarme. Algo que había guardado durante 6 décadas esperando este momento. Algo que tenía que ver con mi padre y con una deuda que nunca fue pagada. Yo no sabía qué decir. Mi mente era un torbellino de confusión y miedo. Este hombre, este completo desconocido, estaba llorando frente a mí hablando de mi padre como si lo hubiera conocido íntimamente. Como si guardara secretos de hace 60 años. Le pregunté quién era, qué quería de mí. Él se limpió las lágrimas con un pañuelo blanco que sacó del bolsillo de su traje y me pidió disculpas por la reacción. Me dijo que su nombre era Álvaro y que lo que tenía que mostrarme cambiaría mi vida. Que por favor confiara en él solo 1 hora más. 1 hora de mi tiempo a cambio de respuestas que llevaba esperando toda mi vida sin siquiera saberlo. Algo en su voz, en la sinceridad desesperada de sus ojos,
me hizo asentir. Le ayudé a subir al carro. Él se acomodó en el asiento trasero con cuidado, como si cada movimiento le causara dolor. Me dio una dirección en el centro de la ciudad, en la zona financiera donde estaban todos los edificios corporativos grandes. Durante el trayecto, ninguno de los dos habló. Yo miraba por el espejo retrovisor cada pocos segundos, tratando de entender qué estaba pasando. Él miraba por la ventana con expresión distante, perdido en recuerdos que yo no podía ver. El tráfico estaba pesado como siempre a esa hora. Nos tomó casi 40 minutos llegar. Finalmente me detuve frente a un edificio de 20 pisos con fachada de vidrio y acero. Era el tipo de lugar donde trabajaba gente importante, gente con dinero. Álvaro me pidió que apagara el motor y que lo acompañara adentro. Yo dudé. Todavía no entendía qué estaba pasando. Pero había llegado tan lejos que dar marcha atrás parecía una tontería. Salí del carro y lo ayudé a bajar. Caminamos juntos hacia la entrada principal. El vestíbulo era impresionante. Pisos de mármol brillante, paredes de vidrio, plantas decorativas enormes en macetas de cerámica. Había un guardia de seguridad detrás de un mostrador que saludó a Álvaro por su nombre con respeto evidente. Subimos en un elevador que olía a madera cara y ambientador de lujo. Álvaro presionó el botón del piso 18. Las puertas se cerraron y comenzamos a subir en silencio. Yo podía escuchar mi propia respiración. Mi corazón latía rápido. No sabía si estaba cometiendo un error terrible o si estaba a punto de descubrir algo importante. Las puertas del elevador se abrieron directamente a una oficina privada. No había pasillo ni recepción. Solo una puerta de madera oscura con una placa dorada que decía Álvaro Méndez, presidente. Él sacó una llave del bolsillo y abrió la puerta. Me hizo pasar primero. La oficina era enorme. Ventanas del piso al techo con vista a toda la ciudad. Un escritorio antiguo de madera maciza. Estanterías llenas de libros encuadernados en cuero. Cuadros caros en las paredes. Todo gritaba éxito, poder, dinero acumulado durante décadas. Álvaro cerró la puerta detrás de nosotros y me pidió que me sentara. Señaló un sofá de cuero café cerca de las ventanas. Yo me senté despacio, sintiéndome completamente fuera de lugar con mi ropa gastada y mis zapatos viejos. Él caminó hacia una esquina de la oficina donde había un cuadro grande, un paisaje marino en tonos azules. Lo tomó con ambas manos y lo movió hacia un lado revelando una caja fuerte empotrada en la pared. Era antigua, del tipo que se ve en películas viejas, con una perilla de combinación en el centro y pintura verde desgastada por el tiempo. Me miró antes de abrirla. Sus ojos estaban húmedos otra vez. Me dijo que lo que estaba a punto de mostrarme había esperado 60 años por este momento. Que había prometido encontrar a la familia García y cumplir una deuda que lo había perseguido toda su vida. Luego se giró hacia la caja fuerte y comenzó a girar la perilla. Izquierda, derecha, izquierda otra vez. Yo podía escuchar los clics metálicos del mecanismo. Mi respiración se había vuelto superficial. No sabía qué esperar, pero sentía que mi vida estaba a punto de cambiar de una forma que no podía comprender todavía. La puerta de la caja fuerte se abrió con un chirrido de bisagras oxidadas. Álvaro metió la mano y sacó una carpeta de cuero vieja, desgastada en las esquinas. La puso sobre su escritorio y me hizo señas para que me acercara. Yo me levanté del sofá con las piernas temblando. Caminé hacia el escritorio y me quedé parado frente a la carpeta. Él la abrió con cuidado, como si fuera algo sagrado. Adentro había documentos amarillentos por el tiempo, fotografías en blanco y negro, y lo que parecían ser certificados de acciones antiguos. Álvaro sacó una fotografía y me la mostró. Era de dos hombres jóvenes parados frente a un edificio pequeño. Uno de ellos era claramente Álvaro, probablemente 50 años más joven, con cabello negro y sonrisa amplia. El otro hombre me hizo contener la respiración. Era idéntico a mí. Los mismos ojos, la misma nariz, la misma forma de la mandíbula. Llevaba un overol de trabajo y tenía una mano en el hombro de Álvaro en un gesto de camaradería. Le pregunté quién era, aunque ya sabía la respuesta. Álvaro me confirmó lo que mi corazón ya sabía. Ese hombre era Héctor García, mi padre. Me senté pesadamente en la silla frente al escritorio. Mis piernas ya no me sostenían. Álvaro se sentó también y comenzó a hablar. Su voz era suave pero clara, contándome una historia que había guardado durante 60 años esperando el momento de compartirla. Me dijo que en 1965 él era un joven empresario de 30 años que había heredado una pequeña fábrica textil de su padre. La fábrica estaba al borde de la quiebra.
Había tomado malas decisiones, había confiado en socios equivocados, y de repente se encontró con deudas enormes que no podía pagar. Los bancos le habían negado todos los préstamos. Los acreedores lo amenazaban con demandas. Estaba a punto de perderlo todo. Una noche, desesperado, fue a un bar cerca de la fábrica a ahogar sus penas. Ahí conoció a mi padre. Héctor trabajaba como mecánico en un taller cercano. Era un hombre sencillo, trabajador, con manos callosas y ropa manchada de gris. Pero tenía una honestidad en los ojos que Álvaro nunca había visto. Comenzaron a hablar. Álvaro, borracho y desesperado, le contó toda su situación a este extraño. Le habló de las deudas, de los acreedores, de cómo estaba a punto de perder la empresa de su familia. Mi padre lo escuchó en silencio. Luego hizo algo que Álvaro nunca olvidaría. Le dijo que él tenía ahorros. No mucho, pero algo. Dinero que había estado guardando durante años para comprar una casa algún día. Le ofreció ese dinero a Álvaro, un completo desconocido, para salvar su empresa. Álvaro pensó que era una broma. Nadie hacía eso. Nadie le prestaba sus ahorros de toda la vida a un extraño en un bar. Pero mi padre hablaba en serio. 2 días después se encontraron en un banco. Mi padre sacó $30,000 de su cuenta de ahorros y se los dio a Álvaro en efectivo. $30,000 en 1965. Era una fortuna para un mecánico. Era literalmente todo lo que mi padre tenía. Álvaro, abrumado por la generosidad, le prometió que no solo le devolvería el dinero con intereses, sino que le daría el 30% de las acciones de la empresa. Una vez que la situación mejorara, mi padre sería socio oficial. Firmaron un acuerdo simple, escrito a mano en una servilleta de papel. Mi padre dijo que no era necesario nada más formal. Confiaba en Álvaro. Creía en su palabra. Álvaro usó ese dinero para pagar las deudas más urgentes. Con el respiro financiero, pudo renegociar con otros acreedores. Consiguió nuevos contratos. La fábrica no solo sobrevivió, sino que comenzó a prosperar. En 6 meses ya estaba generando ganancias. En un año había duplicado su tamaño. Álvaro buscó a mi padre para cumplir su promesa. Fue al taller donde trabajaba. Le dijeron que Héctor García había renunciado hacía 2 meses. Nadie sabía a dónde había ido. Álvaro lo buscó por todas partes. Fue a la dirección que tenía en sus archivos, pero la casa estaba vacía. Preguntó a los vecinos. Nadie sabía nada. Era como si mi padre hubiera desaparecido del mapa. Contrató investigadores privados. Puso anuncios en periódicos. Ofreció recompensas. Nada funcionó. Pasaron los años y Álvaro nunca dejó de buscar. Su empresa creció. Se convirtió en una de las corporaciones textiles más grandes del país. Y con cada año que pasaba, el valor de ese 30% de acciones crecía y crecía. Pero Álvaro nunca vendió esas acciones. Las guardó en esta caja fuerte esperando el día en que pudiera encontrar a Héctor García o a su familia. 60 años. 60 años buscando. Y hoy, por pura casualidad, yo había entrado a su carro. Me había visto la cara y había reconocido inmediatamente los rasgos de su viejo amigo. El hombre que le había salvado la vida cuando nadie más le dio una oportunidad. Álvaro abrió uno de los documentos frente a mí. Era un certificado de acciones a nombre de Héctor García. 30% de Méndez Textiles S.A. Luego sacó otro documento más reciente. Un estado de cuenta de las acciones. El valor actual. Cuando vi los números, mi visión se nubló. No podía ser real. No podía estar viendo lo que estaba viendo. $32 millones. Ese era el valor actual de las acciones que pertenecían a mi padre. $32 millones que habían estado esperando en esa caja fuerte durante 60 años. Yo no podía procesar esos números. No podían ser reales. Tenía que ser un error, una broma cruel, una estafa elaborada. Pero los documentos estaban ahí, oficiales, con sellos legales y firmas de contadores. Todo era legítimo. Todo era real. Mis manos temblaban mientras sostenía el papel. Las letras se movían frente a mis ojos. Álvaro me observaba en silencio, dejándome procesar la información a mi propio ritmo. Intenté hablar, pero no me salían las palabras. Mi garganta estaba cerrada. Sentía que no podía respirar correctamente. Me senté de nuevo en la silla porque mis piernas habían dejado de funcionar. $32 millones. Yo que llevaba meses sobreviviendo con $100 al mes.
Yo que comía frijoles y pan barato todos los días. Yo que vivía en un cuarto miserable del tamaño de un armario. De repente era millonario. Álvaro se acercó y puso una mano en mi hombro. Me preguntó si estaba bien, si necesitaba agua o algo más fuerte. Yo negué con la cabeza. No necesitaba agua. Necesitaba entender. Necesitaba saber por qué mi padre nunca me había contado nada de esto. ¿Por qué había desaparecido sin reclamar lo que era suyo? ¿Por qué había muerto siendo un hombre pobre cuando tenía una fortuna esperándolo? Álvaro pareció leer mis pensamientos porque comenzó a hablar antes de que yo pudiera preguntar. Me dijo que durante todos estos años él había pensado mucho en eso. Había desarrollado teorías sobre por qué mi padre desapareció. Tal vez tuvo miedo de tanto dinero. Tal vez no confiaba en el mundo de los negocios. Tal vez algo personal lo obligó a irse de la ciudad rápidamente. Tal vez simplemente era un hombre que valoraba más su tranquilidad que la riqueza. Álvaro nunca supo la respuesta, pero lo que sí sabía era que Héctor García había sido el hombre más honorable que jamás conoció. Un hombre que dio todo lo que tenía para ayudar a un extraño sin pedir nada a cambio. Le pregunté por qué había guardado las acciones todo este tiempo. ¿Por qué no las había vendido o usado después de tantos años sin noticias de mi padre? Álvaro sonrió con tristeza. Me dijo que había hecho una promesa, que un hombre sin palabra no era nada, que todo el éxito que había logrado, todo el dinero que había acumulado, todo lo que tenía se lo debía a mi padre. Sin esos $30,000 en 1965, él habría perdido la empresa familiar. Habría terminado en la calle. Mi padre le había dado una segunda oportunidad cuando nadie más lo hizo. La única forma de honrar eso era mantener su promesa sin importar cuánto tiempo pasara. Me mostró más documentos. Registros de dividendos que se habían acumulado año tras año. Informes financieros que mostraban el crecimiento de la empresa década tras década. Fotografías de las fábricas expandiéndose por todo el país. Álvaro había construido un imperio textil. Méndez Textiles tenía ahora 43 fábricas en 8 países. Empleaba a más de 20,000 personas. Generaba ingresos por cientos de millones de dólares al año. Y 30% de todo eso había pertenecido siempre a mi padre. Le pregunté por qué me había reconocido tan fácilmente. Habían pasado 60 años desde que vio a mi padre por última vez. Álvaro se rió suavemente. Me dijo que nunca había olvidado esa cara. Durante décadas había mirado la fotografía que me mostró al menos una vez por semana. Había memorizado cada rasgo de mi padre. Cuando me vio parado junto a su carro, fue como ver a Héctor García resucitado. Los mismos ojos, la misma estructura facial, incluso la misma forma de inclinar la cabeza. Era imposible no reconocerme. Supo inmediatamente que yo tenía que ser su hijo. Álvaro caminó hacia una ventana y miró la ciudad abajo. Me dijo que tenía 85 años. Que había estado enfermo los últimos 2. Cáncer de pulmón. Los doctores le daban tal vez 6 meses más de vida. Había perdido la esperanza de encontrar a la familia García antes de morir. Pero el destino o Dios o lo que fuera había puesto mi carro exactamente en ese lugar exactamente en ese momento. Era un milagro. La última oportunidad de cumplir la promesa que había hecho 6 décadas atrás. Se giró hacia mí con lágrimas en los ojos. Me dijo que yo no sabía cuánto peso se había quitado de encima. Que durante 60 años había cargado esa deuda como una piedra en el corazón. Que cada éxito de su empresa se sentía incompleto porque sabía que no había podido pagarle al hombre que hizo todo posible. Ahora finalmente podía descansar en paz. Podía morir sabiendo que había cumplido su palabra. Que la familia García recibiría lo que siempre le perteneció. Yo no sabía qué decir. Las emociones me abrumaban. Sentía gratitud, confusión, tristeza, alegría, todo mezclado en un torbellino imposible de separar. Pensaba en mi padre. En el hombre que creí conocer. Él había sido mecánico toda su vida. Trabajó con las manos hasta que su salud se lo permitió. Vivimos siempre de forma modesta, sin lujos, pero siempre con lo necesario. Él nunca habló de esta historia. Nunca mencionó a Álvaro Méndez ni a ninguna empresa textil ni a ningún dinero que le debieran. Murió sin reclamar esta fortuna. Murió en paz, rodeado de su familia, en una cama de hospital simple. Y yo nunca supe que había sido un héroe para alguien. Le conté a Álvaro sobre mi padre, sobre cómo lo recordaba. Un hombre tranquilo, trabajador, de pocas palabras pero de carácter fuerte. Un hombre que nos enseñó a mí y a mis hermanos el valor del trabajo honesto.
que siempre decía que lo más importante en la vida no era cuánto tenías, sino cómo tratábamos a los demás, que nos crió con disciplina, pero también con amor, que murió hacía 30 años sin que yo supiera que alguna vez había hecho algo tan extraordinario como salvar una empresa entera con sus ahorros de toda la vida. Álvaro escuchó atentamente. Cuando terminé de hablar, asintió lentamente. Me dijo que eso sonaba exactamente al Héctor García que él recordaba. Un hombre que no necesitaba reconocimiento ni recompensa, que hacía lo correcto simplemente porque era lo correcto, que valoraba su integridad más que cualquier cantidad de dinero. Ese tipo de hombres eran raros. Tal vez por eso había desaparecido sin reclamar las acciones. Tal vez nunca le importó la fortuna. Tal vez solo quiso ayudar a alguien en necesidad y luego seguir con su vida simple y honesta. Álvaro llamó a su secretaria por el intercomunicador. Una mujer de mediana edad llamada Fabiola entró a la oficina con una tablet en las manos. Álvaro le dio instrucciones en voz baja. Ella asintió y salió de nuevo. Él me explicó que estaba contactando a su equipo legal, que necesitábamos hacer una transferencia oficial de las acciones a mi nombre, que el proceso tomaría algunos días por toda la documentación requerida, pero que él se encargaría de que todo se hiciera correctamente. También me dijo que podía vender las acciones si quería, quedármelas y recibir dividendos, o cualquier combinación de ambas. Era mi decisión completamente. No podía pensar con claridad. 32 millones de dólares. La cifra seguía repitiéndose en mi mente como un disco rayado. Pensé en mi cuarto miserable, en mi trabajo como chofer, en mis hijos que me habían abandonado, en los últimos 6 meses de sufrimiento y humillación. Todo eso había terminado en un instante. Mi vida había cambiado completamente en menos de una hora. Pero lo más extraño era que lo que más sentía no era felicidad por el dinero. Era una tristeza profunda por mi padre, por no haberlo conocido realmente, por no haber sabido de su heroísmo mientras estaba vivo. Álvaro pareció entender. Me dijo que lo que mi padre había hecho por él no se trataba del dinero. Se trataba del carácter, de la bondad, de la voluntad de ayudar a otro ser humano en su momento más oscuro. Eso no se podía comprar ni vender. Eso era el verdadero legado de Héctor García. Y ese legado vivía en mí porque yo era su hijo. Llevaba su sangre, sus rasgos, probablemente muchas de sus cualidades que aún no había descubierto. El dinero era solo la manifestación física de una deuda moral. Pero la verdadera fortuna era saber que venía de un hombre tan extraordinario. Le pregunté si podía quedarme con la fotografía, la de mi padre y el frente a la fábrica. Álvaro sonrió y me la dio inmediatamente. Me dijo que tenía copias, que esa fotografía había estado en su escritorio durante 60 años, que la había mirado miles de veces recordando al amigo que le salvó la vida. Ahora era justo que yo la tuviera. La tomé con manos temblorosas y la miré de cerca. Mi padre tan joven, con toda la vida por delante, sonriendo sinceramente a la cámara. No sabía en ese momento que acababa de cambiar el destino de otra persona. No sabía que décadas después su acto de bondad seguiría teniendo repercusiones. Solo estaba siendo el mismo, un hombre bueno haciendo una cosa buena. Fabiola regresó a la oficina seguida por un hombre mayor vestido con traje oscuro y portafolio de cuero. Álvaro me lo presentó como Esteban, su abogado personal y director legal de la empresa desde hacía 30 años. Esteban me saludó con un apretón de manos firme y me miró con una mezcla de curiosidad y respeto. Álvaro le explicó rápidamente la situación. Esteban asintió como si esto fuera algo que había esperado durante años. Me di cuenta entonces que probablemente él también sabía de esta historia, que probablemente muchas personas en el círculo cercano de Álvaro conocían sobre la deuda pendiente con Héctor García. Esteban abrió su portafolio y sacó varios documentos. Me explicó con voz profesional pero amable que necesitarían mi identificación oficial, comprobante de domicilio, acta de nacimiento y el acta de defunción de mi padre para procesar la transferencia legal de las acciones. También necesitarían hacer pruebas de ADN para confirmar sin lugar a dudas que yo era hijo de Héctor García. Era procedimiento estándar para transferencias de esta magnitud. No era que dudaran de mi identidad, pero legalmente tenían que cubrirse de cualquier posible cuestionamiento futuro. Le dije que entendía, que haría todo lo que fuera necesario. Esteban sonrió y me dijo que el proceso completo tomaría aproximadamente 2 semanas. Mientras tanto, Álvaro había autorizado que se me adelantara una cantidad para cubrir necesidades inmediatas. $50,000 que se depositarían en mi cuenta bancaria al día siguiente.
Yo casi me caigo de la silla. $50,000. Era más dinero del que había visto junto en toda mi vida. Esteban me entregó formularios bancarios para llenar con mi información. Mis manos temblaban tanto que apenas podía escribir. Álvaro se levantó de su silla con esfuerzo, apoyándose en su bastón. Caminó hacia mí y extendió su mano. Cuando la estreché, él puso su otra mano encima formando un apretón cálido de 2 manos. Me miró directamente los ojos y me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo que su vida había sido bendecida el día que conoció a mi padre. Que todo lo bueno que le había pasado después de aquel encuentro en el bar se lo debía a la generosidad de un mecánico que no tenía obligación de ayudarlo. Que había pasado 60 años deseando poder mirar a Héctor García a los ojos y decirle gracias. Que ya no podía hacer eso. Pero que me lo decía a mí. Gracias por ser hijo de ese hombre extraordinario. Gracias por aparecer cuando ya había perdido la esperanza. Gracias por permitirle morir en paz. Se me quebró la voz cuando intenté responder. Le dije que yo era quien debía agradecer. Que no tenía palabras para expresar lo que estaba sintiendo. Álvaro negó con la cabeza. Me dijo que no me agradeciera a él. Que esto no era generosidad de su parte. Era justicia. Era cumplir una promesa. Era pagar una deuda que debió haberse pagado hacía 6 décadas. Él había sido solo el custodio de algo que siempre perteneció a mi familia. Pasé la siguiente hora llenando formularios y respondiendo preguntas de Esteban. Fecha de nacimiento de mi padre, lugar de nacimiento, nombres de familiares, toda la información genealógica que pudiera proporcionar. Esteban tomaba notas meticulosas en su tablet. Me explicó que iniciaría la investigación legal inmediatamente para asegurarse de que no hubiera otros herederos que pudieran reclamar las acciones. Yo le dije que tenía 2 hijos, Moisés y Emilio. Esteban anotó sus nombres y me preguntó si quería incluirlos en la transferencia. Me quedé en silencio por un momento pensando en ellos. En cómo me habían tratado. En cómo me habían echado de mi propia casa sin remordimiento. Le dije a Esteban que no. Que las acciones se transferirían solo a mi nombre. Que ya decidiría después qué hacer con la herencia. Esteban asintió sin juzgar y anotó mi decisión. Álvaro me observaba desde su silla. Creo que entendió que había dolor detrás de esa decisión, pero no preguntó. Simplemente asintió en silencio como dándome su apoyo. Cuando terminamos con los papeles, Álvaro insistió en que Fabiola me llevara de regreso a mi carro que había quedado estacionado frente al hospital. Yo protesté diciendo que podía tomar un taxi, pero él no aceptó negativas. Me dijo que ya había esperado 60 años, que lo menos que podía hacer era asegurarse de que llegara bien a casa. Fabiola era una mujer eficiente y amable. Durante el trayecto me preguntó si estaba bien, si necesitaba que nos detuviéramos en algún lado. Yo le agradecí pero le dije que solo quería llegar a mi carro. Cuando llegamos al hospital y vi mi viejo carro estacionado en la zona de recoger pacientes, me di cuenta de algo surrealista. Hace apenas 2 horas yo era un chofer desesperado que recogía pasajeros para sobrevivir. Ahora era millonario. Nada había cambiado físicamente. El carro era el mismo. Yo era el mismo. Pero todo era completamente diferente. Fabiola me entregó una tarjeta de presentación con el número directo de Esteban y me dijo que lo llamara si tenía cualquier pregunta o necesitaba algo. Me deseó buena suerte y se fue. Me quedé parado junto a mi carro por varios minutos sin saber qué hacer. La gente entraba y salía del hospital. Ambulancias llegaban con sirenas. La vida seguía normal para todos menos para mí. Saqué la fotografía que Álvaro me había dado. Miré a mi padre joven y sonriente. Intenté imaginar el momento en que decidió darle todos sus ahorros a un extraño. ¿Qué pasaba por su mente? Si tuvo miedo. Si dudó. O si simplemente vio a alguien que necesitaba ayuda y actuó sin pensar demasiado porque era lo correcto. Subí al carro y me quedé sentado en el asiento del conductor con las manos en el volante. Mi teléfono sonó con notificaciones de la aplicación. Había solicitudes de viajes esperando. Personas que necesitaban transporte. Miré las notificaciones y luego miré la fotografía de mi padre. Pensé en todo lo que acababa de pasar. En Álvaro llorando al verme. En la caja fuerte antigua. En los documentos amarillentos. En los $32 millones. En mi vida miserable de los últimos meses. En mis hijos que me abandonaron. En Patricia que ya no estaba aquí para ver esto. Arranqué el motor y conduje de regreso a mi cuarto. El tráfico era denso y el sol comenzaba a ponerse. Las luces de la ciudad se encendían una por una.
Pensé en cómo en unas semanas mi vida sería completamente diferente. Podría comprar una casa, un carro nuevo, ropa decente, comida de verdad. Podría dejar de trabajar. Podría vivir con dignidad el resto de mis días. Pero lo extraño era que ninguna de esas cosas me emocionaba. Lo único que sentía era un hueco profundo en el pecho. Una tristeza por mi padre. Por no haber sabido quién era realmente. Por no haber podido decirle que estaba orgulloso de él mientras vivía. Llegué a mi edificio cuando ya era de noche. Subí las escaleras hasta mi cuarto en el tercer piso. Abrí la puerta y el olor a humedad me recibió como siempre. Encendí la luz y miré alrededor. La cama deshecha. El hornillo sucio. Las paredes manchadas. Todo se veía aún más miserable ahora que sabía que pronto me iría de ahí para siempre. Me senté en la cama y puse la fotografía sobre la mesa. Miré a mi padre por largo rato. Finalmente hablé en voz alta aunque no había nadie más en el cuarto. Le dije gracias. Gracias por ser quien fuiste. Gracias por tu bondad. Gracias por darme este regalo sin siquiera saberlo. Gracias por enseñarme con tu ejemplo aunque yo no lo entendí hasta ahora. Llegué a mi cuarto y puse la fotografía de mi padre sobre la mesita junto a la cama. Me quedé mirándola durante horas, tratando de entender quién había sido realmente ese hombre. El mecánico simple que yo conocí era solo una parte de la historia. Había otra dimensión de él que nunca había visto. Un hombre capaz de dar todo lo que tenía para ayudar a un extraño. Un hombre cuyo acto de bondad había viajado a través de 6 décadas para encontrarme en mi momento más oscuro. Las horas pasaron lentas. Cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de Álvaro llorando, los documentos amarillentos, los números imposibles. $32 millones. Las palabras se repetían en mi mente como una oración. Me levanté varias veces para revisar mi billetera, para confirmar que tenía la tarjeta de Esteban, que todo había sido real y no un sueño elaborado por la desesperación. Preparé café instantáneo en el hornillo eléctrico cuando salió el sol. Sabía horrible, pero era lo único que tenía. A las 9 de la mañana llamé a Esteban. Contestó al segundo timbre con voz profesional pero amable. Me preguntó cómo estaba y si había descansado. Le dije la verdad, que apenas había dormido. Él se rió suavemente y me dijo que era completamente normal después de recibir una noticia tan impactante. Me confirmó que el adelanto de $50,000 se depositaría en mi cuenta ese mismo día antes del mediodía. Me preguntó si tenía cuenta bancaria activa. Le dije que sí, aunque apenas tenía $15 en ella. Esteban me pidió que fuera a su oficina esa tarde para comenzar con la documentación formal. Necesitaba llevar mi identificación oficial, acta de nacimiento si la tenía, y cualquier documento que probara mi relación con Héctor García. Yo tenía muy poco. Mi credencial de elector desgastada, un acta de nacimiento vieja que había guardado por años sin razón particular, y algunas fotografías de mi padre de cuando yo era niño. Esteban me aseguró que eso sería suficiente para empezar, que su equipo se encargaría de conseguir el acta de defunción y otros documentos oficiales necesarios. Pasé la mañana organizando los pocos papeles importantes que tenía. Estaban guardados en una caja de zapatos polvoriento debajo de la cama. Encontré el acta de nacimiento doblada y amarillenta por el tiempo. Encontré fotografías antiguas de mi infancia, de Patricia cuando era joven y hermosa, de mis hijos cuando eran bebés sonrientes. Encontré la identificación de mi padre que por alguna razón había conservado después de su muerte hacía 30 años. Al verla sentí un nudo apretarse en mi garganta. Ahí estaba él, más joven de lo que yo lo recordaba, mirando seriamente a la cámara con esos ojos que ahora veía cada mañana en mi propio reflejo. A las 11:30 mi teléfono vibró con una notificación bancaria. Un depósito de $50,000 había sido acreditado a mi cuenta. Me quedé mirando la pantalla sin poder procesar lo que veía. Actualicé la aplicación 3 veces seguidas para asegurarme de que no era un error del sistema. El dinero estaba ahí. Real. Disponible. Podía retirarlo si quería. $50,000 que hacía 24 horas me hubieran parecido una fantasía imposible de alcanzar. Salí del cuarto y caminé hasta el banco más cercano. Necesitaba verlo con mis propios ojos, confirmarlo físicamente. La sucursal estaba a 6 cuadras de distancia. Entré nervioso, sudando a pesar del aire acondicionado que soplaba fuerte. Me formé en la fila esperando mi turno. Cuando finalmente llegué a la ventanilla, le pedí a la cajera que revisara mi saldo. Ella tecleó en su computadora y luego me miró con una expresión completamente diferente a la usual. Más respetuosa.
casi reverente. Me confirmó la cantidad exacta. $50.215. Los 215 eran el saldo miserable que ya tenía antes. Le pedí retirar $1,000 en efectivo. Ella procesó la transacción sin hacer preguntas y me entregó 10 billetes de $100 nuevos y crujientes. Salí del banco con ese dinero en mi billetera sintiendo que todo el mundo podía ver el cambio en mí aunque por fuera seguía siendo el mismo viejo de ropa gastada y zapatos rotos. Caminé por la calle principal observando todo con ojos nuevos. Las tiendas, los restaurantes, las personas comprando sin preocupaciones. Todo parecía diferente ahora que yo tenía dinero en el bolsillo. Entré a un restaurante que siempre había visto desde afuera, pero donde nunca había comido porque los precios eran demasiado altos para mi presupuesto. Me senté en una mesa junto a la ventana. Pedí un desayuno completo sin mirar cuánto costaba. Huevos revueltos con jamón, tocino crujiente, pan tostado con mantequilla, jugo de naranja recién exprimido, café de verdad servido en taza de porcelana. Cuando llegó la comida tuve que contener las lágrimas. Hacía meses que no comía algo así. El sabor del tocino salado, el café caliente y aromático, los huevos suaves y perfectos. Todo me supo a bendición. A dignidad recuperada. Después del desayuno caminé hasta una tienda de ropa. Necesitaba algo decente para ir a la oficina de Esteban esa tarde. No podía presentarme con la misma ropa vieja y manchada que había usado durante meses de miseria. Compré un pantalón de vestir gris oscuro, una camisa blanca limpia y planchada, zapatos negros que no estuvieran rotos ni desgastados. El total fue $180. Hace una semana ese gasto me hubiera destruido el presupuesto del mes entero. Ahora apenas lo sentí. Pagué en efectivo y salí de la tienda con las bolsas en la mano sintiendo una mezcla extraña de alivio y culpa por gastar dinero en mí mismo. Regresé a mi cuarto y me cambié de ropa. Me miré en el pequeño espejo roto que colgaba torcido de la pared húmeda. Con ropa nueva me veía diferente. Más digno, menos derrotado, menos invisible, pero seguía siendo yo. El mismo hombre que había estado viviendo en la miseria absoluta. El mismo hombre cuyos hijos lo abandonaron sin mirar atrás. Ropa nueva no cambiaba el dolor. Pero era un comienzo. Un primer paso hacia algo mejor. Tomé un taxi hacia la oficina de Esteban. Estaba en el mismo edificio imponente donde había estado el día anterior con Álvaro, pero en un piso diferente. La recepcionista elegante me esperaba con una sonrisa profesional. Me llevó directamente a una sala de juntas amplia con mesa de caoba y sillas de cuero. Esteban ya estaba sentado con varios documentos organizados frente a él. Me saludó calurosamente como si fuéramos viejos amigos y me hizo sentar en la silla principal. Pasamos las siguientes 2 horas revisando papeles interminables. Él me explicó cada documento con paciencia antes de que lo firmara. Declaraciones juradas. Formularios de identificación oficial. Autorizaciones para investigaciones genealógicas exhaustivas. Consentimientos para pruebas de ADN. Todo tenía que ser perfecto y legal para que nadie pudiera cuestionar mi derecho a las acciones en el futuro. Un técnico médico llegó a media tarde para tomar mi muestra de ADN. Fue rápido e indoloro. Un hisopo frotado en el interior de mi mejilla durante 30 segundos y listo. Esteban me explicó que compararían mi ADN con muestras que obtendrían de registros médicos antiguos de mi padre. El hospital donde murió hacía 30 años conservaba archivos de todos los pacientes fallecidos. Sería suficiente para confirmar sin ninguna duda la relación genética directa. Los resultados tardarían aproximadamente una semana en procesarse. Mientras tanto, Esteban y su equipo habían comenzado a investigar profundamente la historia de mi padre. Habían encontrado registros de empleo antiguos mostrando que Héctor García efectivamente trabajó como mecánico en varios talleres de la ciudad entre 1960 y 1980. Habían encontrado su acta de matrimonio con mi madre fallecida. Habían encontrado nuestras actas de nacimiento, la mía y la de mis 2 hermanos que murieron jóvenes. Todo coincidía perfectamente con la historia que Álvaro había contado con lágrimas en los ojos. No había fraude. No había error. Todo era completamente legítimo. Esteban me preguntó sobre mi situación actual con genuina preocupación en su voz. Le conté todo sin omitir detalles dolorosos. Sobre Patricia y el cáncer que se la llevó en 3 meses. Sobre Moisés y Emilio echándome de mi propia casa para venderla. Sobre el cuarto miserable donde vivía por $300 al mes. Sobre trabajar como chofer a los 73 años solo para poder comer algo cada día.
Él escuchó en silencio absoluto, asintiendo ocasionalmente con expresión seria. Cuando terminé mi historia, Esteban se inclinó hacia adelante y me dijo algo que me llenó de esperanza. Me dijo que todo ese sufrimiento terminaría muy pronto, que en 2 semanas máximo yo tendría acceso completo y legal a las acciones heredadas, que podría venderlas todas si quería liquidez inmediata, vender solo una parte, o quedárselas completamente y vivir de los dividendos anuales generosos. Me explicó que los dividendos anuales de ese paquete de acciones eran aproximadamente de $2 millones cada año. 2 millones sin tener que vender nada, sin tocar el capital principal. $2 millones al año. Yo que había vivido con una pensión de $400 al mes. Yo que había comido frijoles y pan durante meses para sobrevivir. No podía procesar esos números. Era como si me estuvieran hablando en otro idioma. Esteban debió notar mi expresión de shock porque se detuvo y me preguntó si necesitaba agua o un momento para procesar la información. Asentí y él llamó a su asistente para que trajera agua fría. Bebí despacio tratando de calmar mi mente acelerada. Esteban esperó pacientemente sin presionarme. Cuando finalmente recuperé algo de compostura, él continuó explicándome las opciones. Me recomendó fuertemente contratar a un asesor financiero personal de confianza. Me dio una lista con nombres de 3 profesionales que trabajaban con clientes de alto patrimonio. Personas que podrían ayudarme a manejar la fortuna de manera inteligente y protegerla de malas decisiones o estafadores que inevitablemente aparecerían cuando supieran de mi nueva situación. También me advirtió sobre algo importante. Me dijo que no tomara decisiones apresuradas impulsadas por la emoción del momento, que no comprara cosas grandes inmediatamente, que no le contara a mucha gente sobre el dinero todavía, que dejara que la realidad se asentara durante algunas semanas antes de hacer cambios drásticos en mi vida. Me explicó que había visto casos de personas que heredaban fortunas y las perdían en meses por tomar decisiones estúpidas demasiado rápido. No quería que yo fuera una de esas historias tristes. Le agradecí el consejo y le prometí que sería cuidadoso. Luego le pregunté algo que me había estado molestando desde el día anterior. Le pregunté por Álvaro. ¿Cómo estaba después de nuestro encuentro? Si había sido demasiado para él emocionalmente considerando su condición de salud delicada. Esteban sonrió con tristeza pero también con algo de paz en sus ojos. Me dijo que Álvaro estaba mejor de lo que había estado en años. Que el cáncer seguía avanzando implacablemente pero que ahora podía enfrentar la muerte sin ese peso enorme en su conciencia. Me contó que Álvaro había llamado a su familia la noche anterior para contarles la noticia. Sus hijos y nietos. Les había contado toda la historia de Héctor García y de cómo finalmente había encontrado a su familia después de 60 años de búsqueda constante. Había llorado de felicidad al teléfono. Les había dicho que podía morir en paz ahora que había cumplido la promesa más importante de su vida. Esteban me dijo que Álvaro me agradecía profundamente por haber aparecido exactamente cuando lo hice, que lo consideraba un milagro. La respuesta a 60 años de oraciones desesperadas. Le pedí a Esteban que le dijera a Álvaro algo de mi parte, que yo también estaba agradecido más allá de las palabras, que entendía perfectamente lo que había hecho al mantener esa promesa durante 6 décadas, que honrar su palabra de esa manera era algo extraordinario y raro en este mundo, que mi padre había elegido bien a quien ayudar aquel día en el bar. Esteban me prometió que le transmitiría el mensaje palabra por palabra. Salí de la oficina cerca de las 5 de la tarde. El sol todavía brillaba fuerte en el cielo despejado. La ciudad vibraba con el tráfico denso de hora pico. Miles de personas regresando a sus casas después del trabajo. Caminé sin rumbo fijo durante un buen rato, solo pensando en cómo mi vida había cambiado completamente en menos de 48 horas. En cómo el acto de bondad de mi padre hacía 60 años había viajado a través del tiempo para rescatarme en mi momento más oscuro y desesperado. Era como si él hubiera sabido de alguna manera que algún día yo necesitaría ese regalo. Como si hubiera plantado una semilla invisible que finalmente estaba dando frutos décadas después de su muerte. Me detuve en una plaza pequeña y me senté en una banca bajo un árbol grande. Saqué la fotografía que Álvaro me había dado. Miré a mi padre joven sonriendo junto a su amigo. 2 hombres que no sabían que estaban creando una historia que duraría toda una vida. Pensé en todas las veces que había visto a mi padre trabajando en el taller mecánico cuando yo era niño. Sus manos siempre sucias de gris. Su ropa manchada. Su espalda doblada sobre los motores. Nunca se quejaba. Nunca hablaba de sacrificios.
Simplemente hacía su trabajo día tras día con dignidad silenciosa. Ahora entendía que ese hombre humilde había sido capaz de una generosidad tan grande que había salvado la vida de otra persona. Y nunca alardeó de ello. Nunca lo mencionó. Simplemente siguió viviendo su vida simple y honesta. Me pregunté por qué nunca había reclamado las acciones. ¿Por qué desapareció sin buscar lo que legalmente era suyo? Álvaro había especulado que tal vez tuvo miedo del dinero, que tal vez algo personal lo obligó a irse de la ciudad rápidamente. Pero yo conocía a mi padre mejor que eso. Creo que simplemente no le importaba la fortuna. Había ayudado a Álvaro porque era lo correcto, no porque esperaba una recompensa. Y cuando vio que Álvaro estaba bien y que la empresa prosperaba, probablemente sintió que su trabajo estaba hecho. El dinero nunca fue el punto para él. Eso me hizo reflexionar sobre mí mismo, sobre qué tipo de hombre era yo comparado con mi padre. Había pasado los últimos meses sintiéndome víctima, culpando a mis hijos, quejándome de mi suerte, hundiéndome en la autocompasión. Pero mi padre había enfrentado dificultades con gracia y generosidad. Había dado cuando no tenía que dar. Había ayudado cuando podría haber mirado hacia otro lado. Ese era el verdadero legado que me dejaba. No el dinero. El ejemplo de cómo vivir con honor. El sol comenzó a ponerse pintando el cielo de naranja y púrpura. Me levanté de la banca y caminé de regreso hacia mi cuarto. Por última vez subí esas escaleras desgastadas. Por última vez abrí esa puerta que daba a mi prisión temporal. Miré alrededor el cuarto miserable. La cama hundida. Las paredes manchadas. El hornillo sucio. En 2 semanas estaría fuera de ahí para siempre. Pero curiosamente ya no sentía odio por ese lugar. Había sido mi refugio cuando no tenía nada más. Me había mantenido vivo durante los meses más oscuros. Me senté en la cama y volví a mirar la fotografía de mi padre. Le hablé en voz alta aunque sabía que no podía escucharme. Le dije que finalmente entendía, que había vivido toda mi vida sin saber quién era realmente, que me había dado un regalo que iba más allá del dinero. Me había mostrado que la verdadera riqueza está en cómo tratamos a los demás, en la bondad que dejamos en el mundo, en las promesas que mantenemos incluso cuando nadie nos está mirando. Le prometí que intentaría ser digno de su legado, que usaría este regalo de manera que lo hiciera sentir orgulloso. Esa noche dormí mejor que en meses, no porque sabía que era rico, sino porque finalmente entendía algo importante sobre mi vida y sobre el hombre que me dio la vida. Soñé con mi padre joven trabajando en el taller. En el sueño él se giraba hacia mí y sonreía. No decía nada. Solo sonreía con esa expresión tranquila que siempre tuvo, como si supiera un secreto que el resto del mundo ignoraba. Los días siguientes pasaron en una nebulosa extraña. Yo seguía viviendo en el mismo cuarto miserable, pero ahora con $50,000 en mi cuenta bancaria. Seguía siendo la misma persona, pero todo había cambiado internamente. Me sentía diferente. Caminaba diferente. Ya no arrastraba los pies con la cabeza agachada. Miraba al frente con algo que no había sentido en meses. Esperanza. Dignidad recuperada. Un futuro que valía la pena vivir. Esteban me llamaba cada 2 días para mantenerme informado del progreso. Los resultados de ADN habían llegado. Confirmación positiva al 99.9% de que yo era hijo biológico de Héctor García. Los documentos legales estaban siendo procesados por notarios y autoridades correspondientes. Todo avanzaba según lo planeado. En una semana más, tal vez 10 días, las acciones estarían oficialmente transferidas a mi nombre. Entonces podría decidir qué hacer con ellas. Pasé esos días pensando mucho. Caminaba por la ciudad durante horas reflexionando sobre mi vida, sobre las decisiones que había tomado, sobre las personas que había sido, sobre quién quería ser con esta segunda oportunidad que la vida me estaba dando. Pensaba constantemente en mis hijos, en Moisés y Emilio, en cómo me habían tratado. Parte de mí quería llamarlos y restregarles en la cara mi nueva fortuna, mostrarles que me había ido bien a pesar de haberme abandonado. Pero otra parte más sabia sabía que eso sería mezquino y pequeño. No era lo que mi padre hubiera hecho. Una tarde, casi 2 semanas después de conocer a Álvaro, Esteban me llamó con noticias. Su voz sonaba seria, pero con un tono de tristeza que me hizo temer lo peor. Me dijo que Álvaro había fallecido esa mañana, pacíficamente, en su casa rodeado de su familia. El cáncer finalmente lo había vencido.
Pero Esteban me aseguró que Álvaro había muerto feliz. Había cumplido su promesa. Había encontrado a la familia García. Había pagado su deuda. Sus últimas palabras habían sido de gratitud hacia mi padre y hacia mí por aparecer cuando lo hice. Colgué el teléfono y lloré. Lloré por un hombre que apenas había conocido durante una hora, pero que había cambiado mi vida completamente. Lloré por la amistad que había tenido con mi padre hace 60 años. Lloré por la promesa mantenida durante toda una vida. Lloré por la bondad que todavía existía en este mundo a pesar de todo. Álvaro Méndez había sido un hombre extraordinario. Y yo había tenido el privilegio de conocerlo, aunque fuera brevemente antes de que partiera. 3 días después, Esteban me citó en su oficina para la transferencia final. Llegué temprano vestido con la ropa que había comprado semanas atrás. La recepcionista me llevó a la misma sala de juntas donde habíamos trabajado antes. Esteban estaba ahí con otros 2 abogados y una notaria pública. Sobre la mesa había una pila de documentos perfectamente organizados. Todo estaba listo. Solo faltaba mi firma en los lugares indicados. Pasamos 1 hora firmando papeles. Mi mano temblaba ligeramente con cada firma. La notaria verificaba mi identificación constantemente. Los abogados explicaban cada documento antes de que lo firmara. Actas de transferencia de propiedad. Certificados de acciones actualizados. Documentos fiscales. Autorizaciones bancarias. Era abrumador, pero Esteban me guiaba pacientemente a través de cada paso del proceso. Finalmente todo estuvo terminado. Los documentos firmados. Las copias certificadas. Todo legal y oficial. Esteban me entregó una carpeta de cuero gruesa con todos mis documentos originales. Me dijo que oficialmente yo era ahora dueño del 30% de Méndez Textiles, uno de los accionistas principales de una de las corporaciones textiles más grandes del país. Me explicó que la junta directiva querría reunirse conmigo pronto para presentarse formalmente, que podría asistir a las reuniones de accionistas si quería o nombrar un representante, que tendría voz y voto en decisiones importantes de la empresa. Pero lo más importante era que tenía opciones. Podía vender las acciones inmediatamente. Varios compradores ya habían expresado interés en adquirirlas. El valor de mercado actual era de $32 millones, pero probablemente podría negociar más. O podía mantener las acciones y recibir los dividendos anuales que ya me había mencionado. $2 millones cada año sin tocar el capital principal. O podía hacer una combinación. Vender una parte para tener liquidez inmediata y mantener el resto para ingresos pasivos a largo plazo. Le dije a Esteban que necesitaba tiempo para pensar, que era demasiado grande la decisión para tomarla de manera impulsiva. Él estuvo completamente de acuerdo. Me recomendó nuevamente contactar a uno de los asesores financieros de su lista, que ellos podrían ayudarme a estructurar un plan inteligente basado en mis necesidades y objetivos de vida. Le prometí que lo haría. Salí de la oficina con la carpeta de cuero bajo el brazo sintiendo el peso de lo que contenía. No el peso físico sino el peso emocional. Esos papeles representaban la culminación de una historia que comenzó 60 años atrás. Representaban el sacrificio de mi padre. La gratitud de Álvaro. Una promesa mantenida a través de décadas. Y ahora todo eso descansaba en mis manos. Era mi responsabilidad honrar ese legado. Caminé hasta un parque cercano y me senté en una banca. Abrí la carpeta y miré los documentos. Mi nombre escrito en cada uno. Leopoldo García, propietario de millones. Era surrealista. Hace un mes estaba manejando un taxi 12 horas al día para comprar frijoles. Ahora era millonario. Pero lo extraño era que no sentía euforia descontrolada. Sentía algo más profundo. Responsabilidad. Gratitud. Un deseo de hacer algo significativo con este regalo. Pensé en lo que Álvaro me había dicho aquel primer día. Que mi padre había valorado su integridad más que cualquier cantidad de dinero. Que había ayudado sin esperar recompensa. Ese era el verdadero mensaje. El dinero era importante, claro. Me daría seguridad y comodidad por el resto de mi vida. Pero lo realmente valioso era el ejemplo que mi padre había dejado. La lección sobre cómo vivir con honor y bondad incluso cuando nadie está mirando. Saqué mi teléfono y miré los contactos. Ahí estaban los nombres de Moisés y Emilio. Mis dedos se quedaron suspendidos sobre la pantalla. Podría llamarlos. Contarles todo. Parte de mí quería ver sus reacciones. Ver si se arrepentían de cómo me habían tratado.
Ver si de repente querían ser mis hijos nuevamente ahora que tenía dinero. Pero guardé el teléfono. No era el momento. Primero necesitaba decidir qué tipo de hombre quería ser con esta nueva vida. Si quería ser alguien que usaba el dinero para vengarse y crear división, o alguien que lo usaba para sanar y crear algo bueno. Recordé algo que Patricia solía decir, que la verdadera medida de una persona no es cómo se comporta cuando tiene todo, sino cómo se comporta cuando lo ha perdido todo. Yo había perdido todo. Había tocado fondo. Había vivido en la miseria y la desesperación. Ahora que subía de nuevo, tenía una decisión que tomar. Podía convertirme en alguien amargado y vengativo, o podía convertirme en alguien mejor, alguien digno del legado de mi padre. El sol comenzaba a ponerse cuando finalmente me levanté de la banca. Guardé la carpeta cuidadosamente en mi mochila vieja. Caminé de regreso hacia mi cuarto por última vez. Mañana comenzaría a buscar un lugar nuevo para vivir. Algo digno. Algo que reflejara mi nueva realidad. Pero esta noche dormiría una última vez en ese cuarto que me había mantenido vivo durante los meses más oscuros. Como despedida. Como cierre de un capítulo doloroso pero necesario de mi vida. A la mañana siguiente desperté temprano con una claridad mental que no había sentido en años. Sabía exactamente qué necesitaba hacer. Primero, salir de ese cuarto miserable. Segundo, contactar a uno de los asesores financieros que Esteban me había recomendado. Tercero, y lo más difícil, decidir qué hacer con mis hijos. Pero eso vendría después. Primero necesitaba establecer mi nueva vida sobre bases sólidas. Llamé al primer asesor de la lista. Un hombre llamado Roberto Sandoval con 30 años de experiencia manejando patrimonios grandes. Su asistente me dio cita para esa misma tarde. Luego busqué en internet apartamentos en alquiler en zonas decentes de la ciudad. Encontré uno amueblado de 2 habitaciones en un edificio moderno con seguridad. Costaba $1,200 al mes. Hace 2 meses ese precio me hubiera parecido imposible. Ahora era perfectamente razonable. Llamé al propietario y acordamos vernos al día siguiente. La reunión con Roberto fue reveladora. Era un hombre de unos 50 años, calvo, con lentes y una manera de hablar clara y directa que me gustó inmediatamente. No usaba lenguaje complicado ni trataba de impresionarme con términos técnicos. Me habló como a un ser humano inteligente. Le conté toda mi historia desde el principio. Patricia, mis hijos, el cuarto miserable, Álvaro, las acciones, todo. Roberto escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se reclinó en su silla y pensó por un momento antes de hablar. Me dijo que tenía 2 opciones principales. La primera era vender todas las acciones inmediatamente. Eso me daría aproximadamente $32 millones en efectivo. Con una inversión conservadora y diversificada, podría vivir cómodamente el resto de mi vida con un ingreso anual de aproximadamente $1,5 millones sin tocar el capital principal. La segunda opción era mantener las acciones y vivir de los dividendos anuales de $2 millones. El beneficio era que el valor de las acciones seguiría creciendo con el tiempo. Me recomendó una tercera opción que era un híbrido. Vender el 50% de las acciones para tener 16 millones en liquidez inmediata. Invertir 10 millones de manera conservadora para generar ingresos pasivos. Guardar 6 millones como reserva de emergencia y para gastos importantes. Y mantener el otro 50% de las acciones para seguir recibiendo dividendos anuales de $1 millón. De esa manera tendría lo mejor de ambos mundos. Seguridad financiera inmediata, pero también crecimiento a largo plazo. La propuesta tenía sentido perfecto. Le dije que procediera con ese plan. Roberto comenzó a explicarme los pasos siguientes. Contactaría a los compradores potenciales de las acciones. Negociaría el mejor precio posible. Estructuraría las inversiones en una cartera diversificada de bonos, fondos indexados y bienes raíces. Todo diseñado para minimizar riesgos mientras generaba ingresos constantes. Me dijo que el proceso tomaría aproximadamente un mes para completarse totalmente. Durante ese mes mi vida cambió de maneras que nunca hubiera imaginado. Me mudé al apartamento nuevo. Era hermoso, limpio, luminoso, con ventanas grandes que dejaban entrar el sol. Tenía una cocina real donde podía cocinar de verdad. Un baño privado con agua caliente constante. Una cama cómoda que no me clavaba resortes en la espalda. Por primera vez en meses dormí toda la noche sin despertarme con dolor. Compré ropa nueva.
No ropa cara de marca, sino ropa decente y cómoda. Compré comida de verdad. Carne fresca, verduras, frutas, cosas que había olvidado que existían. Cada comida se sentía como una celebración pequeña. Recuperé el peso que había perdido. Mi cara dejó de verse demacrada y gris. Cuando me miraba al espejo veía a una versión de mí mismo que creía haber perdido para siempre. Pero con cada pequeño lujo que me permitía, pensaba en mis hijos. Moisés y Emilio no sabían nada de mi nueva situación. Seguían pensando que yo era un viejo pobre manejando taxi para sobrevivir. Parte de mí quería mantenerlo así, dejarlos en su ignorancia, pero otra parte más grande sabía que eventualmente tendría que enfrentarlos. No por ellos sino por mí, para cerrar ese capítulo doloroso de alguna manera. Una tarde recibí una llamada inesperada. Era Emilio, mi hijo menor. Su voz sonaba incómoda y forzada. Me preguntó cómo estaba. Fue la primera vez que me llamaba en 4 meses. Le dije que estaba bien. Hubo un silencio largo. Luego me dijo que él y Moisés habían estado hablando. Que tal vez habían sido demasiado duros conmigo. Que querían invitarme a cenar para hablar. Mi corazón dio un vuelco. Quería creer que era sincero. Que realmente se habían arrepentido. Pero algo en su tono me hizo dudar. Acepté la invitación. Acordamos encontrarnos en un restaurante al día siguiente. Colgué el teléfono con sentimientos encontrados. Esperanza mezclada con cinismo. Quería que mis hijos me quisieran por quien era y no por lo que tenía. Decidí no mencionar nada sobre el dinero en esa cena. Quería ver sus verdaderas intenciones primero. Llegué al restaurante 10 minutos temprano. Era un lugar modesto de comida mexicana que solíamos visitar cuando ellos eran niños. Eso me dio algo de esperanza. Tal vez habían elegido ese lugar específicamente por los recuerdos. Moisés y Emilio llegaron juntos 5 minutos después. Se veían incómodos. Nos saludamos con abrazos torpes y nos sentamos en una mesa al fondo. Los primeros minutos fueron de conversación superficial. El clima, el tráfico, pequeñeces sin importancia. Luego Moisés respiró profundo y comenzó a hablar. Me dijo que habían estado pensando mucho. Que tal vez habían actuado precipitadamente después de la muerte de mamá. Que entendían que había sido difícil para mí también. Emilio asintió agregando que sentían algo de culpa por cómo habían manejado la situación de la casa. Esperé. Sabía que venía algo más. Y llegó. Moisés dijo que habían pensado en una solución. Que si yo necesitaba un lugar donde vivir, ellos podrían rentarme el cuarto de servicio en la casa de Emilio. Por $350 al mes. Podrían ayudarme así. Sería mejor que donde estaba ahora seguramente. Emilio agregó rápidamente que por supuesto tendría que ayudar con algunas tareas domésticas. Nada pesado. Solo cosas ligeras como cuidar el jardín o lavar el carro ocasionalmente. Sentí algo frío instalarse en mi pecho. Ahí estaba. No era arrepentimiento real. No era amor filial. Era culpa conveniente mezclada con la posibilidad de tener mano de obra barata. Me estaban ofreciendo vivir en un cuarto de servicio como empleado doméstico de mi propio hijo. Pensaban que estaban siendo generosos. Que me estaban haciendo un favor enorme. Los miré a ambos. Vi sus caras expectantes. Esperaban gratitud. Esperaban que me deshiciera en agradecimiento por su oferta magnánima. Sentí una calma extraña apoderarse de mí. Sonreí y les dije que agradecía la oferta pero que no sería necesario. Que había encontrado un lugar decente donde vivir. Moisés frunció el ceño preguntando cómo podía pagarlo con mi pensión. Le dije simplemente que había tenido suerte. Que las cosas habían mejorado para mí recientemente. Emilio preguntó qué quería decir con eso. Si había ganado la lotería o algo así. Se rió como si fuera un chiste imposible. Yo no me reí. Les dije con voz tranquila que había descubierto algo sobre su abuelo Héctor. Algo que nunca supimos. Algo que había cambiado mi vida completamente. Sus expresiones cambiaron de condescendencia a curiosidad. Moisés preguntó de qué estaba hablando. Y entonces comencé a contarles la historia. La historia de Álvaro. Del bar en 1965. De los $30,000. De las acciones guardadas durante 60 años. De los $32 millones que ahora eran míos. El silencio que siguió a mis palabras fue absoluto. Moisés y Emilio me miraban con las bocas abiertas, incapaces de procesar lo que acababan de escuchar.
$32 millones. Las palabras flotaban en el aire entre nosotros como algo imposible. Emilio fue el primero en hablar, su voz salió temblorosa preguntando si estaba bromeando. Le dije que no, que era completamente real, que tenía todos los documentos legales que lo probaban. Moisés se inclinó hacia adelante con los ojos brillantes. Comenzó a hablar rápido, casi tropezándose con sus palabras. Dijo que eso era increíble, que la familia había recibido una bendición enorme, que teníamos que celebrar, que necesitábamos hacer planes sobre cómo manejar todo ese dinero juntos como familia. Emilio asintió entusiasmado, agregando que ellos podrían ayudarme a administrarlo, que no debía preocuparme por nada, que cuidarían de mí y de la fortuna. Los observé hablar cada vez más rápido, haciendo planes, sugiriendo inversiones, calculando mentalmente cuánto les tocaría. Y sentí una tristeza profunda en mi corazón. No tristeza por mí sino por ellos. Por lo que se habían convertido. Por cómo el dinero había transformado instantáneamente su desprecio en falso afecto. Hace 5 minutos me ofrecían un cuarto de servicio como si fuera caridad. Ahora querían administrar mi fortuna como familia unida. Levanté mi mano interrumpiéndolos. El silencio cayó otra vez. Les dije con voz tranquila pero firme que necesitaba que escucharan algo importante. Que cuando ustedes me echaron de mi casa hace 4 meses, cuando me dijeron que buscara un apartamento con mi pensión miserable, cuando me abandonaron sin mirar atrás, yo toqué fondo. Viví en un cuarto del tamaño de un armario que olía a humedad. Comí frijoles y pan durante meses porque era lo único que podía pagar. Trabajé 12 horas al día como chofer a los 73 años solo para sobrevivir. Les dije que en todo ese tiempo, en esos 4 meses de sufrimiento absoluto, no recibí ni una sola llamada de ustedes. Ni un mensaje preguntando cómo estaba. Ni siquiera en el cumpleaños de su madre que pasó 2 meses después de su muerte. Nada. Silencio total. Me habían borrado de sus vidas como si nunca hubiera existido. Como si 40 años de ser su padre no significaran absolutamente nada. Moisés intentó interrumpir pero yo continué. Les dije que hoy, cuando me llamaron después de 4 meses, yo tenía esperanza. Esperanza estúpida de que tal vez se habían arrepentido genuinamente. Que tal vez me extrañaban. Que tal vez querían a su padre de vuelta. Pero no. Me ofrecieron un cuarto de servicio a cambio de trabajo doméstico. Como si yo fuera un empleado y no su padre. Como si eso fuera generosidad y no humillación adicional. Emilio comenzó a tartamudear excusas. Que yo no entendía. Que ellos habían tenido buenas intenciones. Que era difícil para todos. Levanté mi mano otra vez deteniéndolo. Les dije que lo entendía perfectamente. Que las acciones hablan más claro que las palabras. Y sus acciones durante los últimos 4 meses me habían mostrado exactamente quiénes eran realmente. Moisés cambió de táctica. Su voz se volvió suplicante. Dijo que habían cometido errores. Que eran humanos. Que merecían una segunda oportunidad. Que éramos familia y la familia se perdonaba. Yo asentí lentamente. Les dije que tenía razón. Que la familia debería perdonarse. Pero que el perdón no significaba olvidar. Ni significaba pretender que nada había pasado. El verdadero perdón requería reconocimiento genuino del daño causado y cambio real de comportamiento. Les dije que no los odiaba. Que probablemente con tiempo podría perdonarlos. Pero que ahora mismo necesitaba distancia. Necesitaba construir mi nueva vida sin la toxicidad de relaciones basadas en interés material. Les dije que no verían un centavo de ese dinero. Que era mi herencia de mi padre. Que yo decidiría qué hacer con ella. Y que mi decisión no incluía recompensarlos por abandonarme en mi momento más vulnerable. Las caras de mis hijos se transformaron. La máscara de arrepentimiento cayó revelando furia debajo. Moisés golpeó la mesa con la palma abierta, haciendo saltar los cubiertos. Dijo que era injusto, que ellos eran mis hijos, que tenían derecho a parte de esa herencia, que legalmente podrían pelear por ella. Yo me mantuve calmado. Les dije que legalmente no tenían ningún derecho, que las acciones estaban a mi nombre exclusivamente, que mis abogados ya se habían asegurado de eso, que podían intentar demandar si querían, pero solo perderían dinero en honorarios legales. Emilio intentó un enfoque diferente. Voz suave y ojos húmedos. Dijo que lamentaba todo, que si pudiera regresar el tiempo lo haría diferente, que me amaba y que el dinero no importaba. Solo quería recuperar a su padre.
Yo quería creerle. Dios sabe cuánto quería creerle. Pero había aprendido algo importante en estos meses de sufrimiento. Que las palabras son fáciles. Que las acciones muestran la verdad. Y sus acciones durante 4 meses habían sido de abandono total. Me levanté de la mesa. Saqué mi billetera y dejé suficiente dinero para cubrir mi parte de la cuenta que nunca ordenamos. Les dije que esperaba que algún día entendieran. Que lo que mi padre me enseñó con su ejemplo no fue sobre acumular riqueza, sino sobre vivir con integridad. Sobre ayudar a otros sin esperar recompensa. Sobre mantener promesas incluso cuando nadie está mirando. Ese era el verdadero legado que había recibido. El dinero era solo un símbolo de algo mucho más grande. Les dije que las puertas no estaban cerradas para siempre. Que si algún día mostraban arrepentimiento genuino, si demostraban con acciones y no solo palabras que habían cambiado, tal vez podríamos reconstruir algo. Pero que sería en mis términos. No por obligación ni por dinero, sino porque genuinamente querían tener una relación real conmigo. Salí del restaurante sin mirar atrás. Escuché a Moisés gritando algo detrás de mí, pero no me detuve. Subí a mi carro, uno nuevo que había comprado la semana anterior, y conduje de regreso a mi apartamento. Por primera vez en meses me sentí libre. Libre del dolor. Libre de las expectativas. Libre de la necesidad de aprobación de personas que no la merecían. Esa noche me senté en mi balcón con una taza de café real mirando las luces de la ciudad. Pensé en mi padre. En Álvaro. En la promesa mantenida durante 60 años. En cómo un acto de bondad puede viajar a través del tiempo creando ondas que tocan vidas décadas después. Mi padre nunca supo que su generosidad eventualmente me salvaría. Pero lo hizo. Y ahora era mi turno de decidir qué haría con ese regalo. Decidí crear una fundación en nombre de mi padre. Héctor García Foundation. Dedicada a ayudar a personas mayores en situaciones de necesidad. Personas como yo había sido hace apenas meses. Sin hogar. Sin esperanza. Abandonadas por sus familias. Les daríamos vivienda digna. Comida. Atención médica. Pero sobre todo dignidad. Porque había aprendido que perder la dignidad duele más que perder el dinero. No todo el dinero iría a la fundación. Viviría cómodamente. Viajaría. Disfrutaría los años que me quedaran. Pero una parte significativa se dedicaría a continuar el legado de bondad que mi padre comenzó hace 60 años en un bar cuando le dio todo a un extraño sin pensarlo 2 veces. Algunas deudas son demasiado grandes para pagarlas solo con dinero. Pero a veces el dinero es la única forma que queda de decir gracias. Gracias papá por enseñarme que la verdadera riqueza no está en lo que acumulas sino en lo que das. Gracias Álvaro por mantener tu promesa cuando hubiera sido fácil olvidar. Y gracias a la vida por darme esta segunda oportunidad de vivir con propósito y significado. El resto de mis días los dedicaré a honrar el legado de 2 hombres extraordinarios que me mostraron que la bondad nunca muere. Solo espera el momento perfecto para florecer.